Ya está conmigo el doctor Carlos Guillermo Veronesi. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poco. Él es médico especialista en clínica médica. Que eso, como el clínico médico, ¿no? ¿Cuándo vamos al clínico médico? Viste que es como una pregunta muy, muy particular de todos. Y también gerente asistencial del Hospital Favaloro. Sí. ¿Con qué nos encontramos hoy en la actualidad, ¿no? Cómo viene el país en sí, cómo viene la provincia en el sentido de las problemáticas que van llegando, de salud, obviamente. Sinceramente creo que la provincia está muy bien planteada en el tema de salud. Bueno, particularmente el Hospital Favaloro es un hospital de nivel 3 que está en la zona oeste de Posadas, que forma parte de la administración de la Fundación del Parque de la Salud. Sí. Y la verdad que es un hospital que está creciendo mucho en demanda, en respuesta y en las diferentes especialidades y situaciones que se pueden atender en el hospital. Bien, de eso podríamos como mencionar, o sea, ¿cuándo yo puedo recurrir ahí? Sí. El hospital tiene una estructura de un servicio de guardia, una emergencia de 24 horas polivalente se llama, sí, que se reciben, digamos, en lo que se refiere polivalente, es adultos, niños, mujeres embarazadas. Digo que por ahí está dividido, uno tiene la idea del hospital pediátrico, el materno, sí, por eso. Pero la guardia es polivalente. Tiene un área de consultorio externo con muchas especialidades. Bien. Un área de internación, quirófano, que la verdad que también es un área que está creciendo mucho, que es en lo que se tratan son cirugías de mediana y baja complejidad. Bien. Con equipos coordinados tanto del hospital como del Hospital Madariaga en esta situación de fundación de parque y de descentralizar los procedimientos de baja complejidad, y un área también de terapia intensiva donde se manejan los pacientes más críticos. Bien. Entonces uno puede tener una situación de urgencia o emergencia para la guardia, los controles de acuerdo a la especialidad que uno requiera, y obviamente después los pacientes que requieren internación, que pueden ser propios de una evaluación de guardia y que quede internado, como también de una derivación, se llama, del Hospital Madariaga o de otras instituciones para que continúe el tratamiento en el hospital. Es bastante amplio el servicio. Por ahí no conocemos mucho eso. No, por ahí no se conoce, y la idea también es justamente de darlo a conocer y que se entienda que se da un servicio de calidad, que tenemos una intención de que se sepa que es una atención, como le digo, de calidad, íntegra, y que tenemos una visión de trabajo que apostamos a ese crecimiento. Claro, y también que cuentan con los profesionales adecuados y capacitados y todo lo que necesitamos. Los profesionales son capacitados, altamente calificados en muchas de las especialidades. Sí. Y también en lo que respecta como al trabajo de fundación de parque, profesionales que trabajan en el Hospital Madariaga tienen a veces ciertas funciones de atención, tanto en internación, en consultorio, en quirófano, en el Hospital Favaloro. ¿Y qué especialidad por ahí es la más requerida por la gente ahí en el hospital? Dentro del hospital tenemos, digamos, por ahí lo que es la parte de ambulatorio, clínica médica, medicina general, pediatría. Somos un nodo, lo que está regionalizado, la parte de embarazo, también del punto gineco-obstétrico. Eso está bueno. Cardiología se mueve mucho también, digamos, se maneja. Estamos en este año en un orden de 9.500 consultas mensuales ambulatorias. Mensuales. Y ahí cada especialidad tiene a veces sus números, pero es el número que se está manejando más o menos. Y eso se maneja con turnos, ¿no? Se maneja con turnos, que los turnos se pueden sacar presencialmente. También hay un número de WhatsApp al cual se puede solicitar, y en este último tiempo empezamos a trabajar con la aplicación, el portal de salud Alegramed, que también algunas especialidades se puede acceder al turno presencial a través de la aplicación, pero también 4 o 5 especialidades están haciendo teleconsultas, o sea, profesionales del Favaloro pueden hacer una consulta virtual y es a través del portal. Por el Alegramed, digamos. Por el Alegramed. Bueno, eso está muy bueno, porque como decimos, al alcance estamos en casa por ahí y queremos una consulta y no entramos a internet. Porque por ahí queremos entrar a internet a decir que este remedio o me duele tal cosa y caemos en eso de no ir al médico. Totalmente. En eso de lo que estás diciendo, creo que una de las cosas principales, de acuerdo a la demanda que se está viendo, es entender lo importante del control de salud periódico. Por ahí uno está mucho más acostumbrado a hacer el consulto
la consulta pediátrica, que uno lo lleva constantemente, en cambio cuando nos pasamos a la adolescencia, a la adultez, evitamos eso y solo consultamos cuando tenemos síntomas. Pasa algo. Exactamente. Llegar a tiempo, prevenir, hacerse los chequeos periódicos puede ayudarnos a detectar situaciones de muy temprano y lo que obviamente va a redundar en una mejoría, en un diagnóstico más eficaz. Si nos hablas hoy como clínico médico, si decimos, por ejemplo, de un rango de 20 años a 30 años, ¿qué estudio anual no nos debería faltar? De 20 a 30 años, lo que uno se plantea generalmente es una consulta con un especialista en clínica médica, con un especialista en medicina general, donde se hace una evaluación, un examen físico, una anamnesis, que es el interrogatorio que se le hace. Dentro del interrogatorio se pregunta mucho la parte familiar, porque ahí uno puede detectar patologías antecedentes, exactamente. Y se puede llegar a solicitar un estudio de laboratorio, pero básico, porque uno lo que maneja, lo que se plantea como se llama epidemiología. Yo tengo ciertas patologías que se dan en ciertos rangos etarios. Hay algunos estudios que corresponden de 20 a 30 años. Por ese rango de edad te diría que son por ahí los mínimos. A partir de los 40 es cuando uno empieza con chequeos un poco más importantes. Claro. ¿Cuáles serían algunos temas de las mamas en las mujeres? Las mujeres, por ejemplo, la mamografía ahora se adelantó, se hace a partir de los 40 años. En el caso del control, ya empieza un control de, por ejemplo, lo que es el perfil de colesterol cardiovascular. Se debe empezar a controlar la presión arterial ya una vez por año, una vez cada 3 años, de acuerdo a los valores. Las mujeres, el PAP siempre a partir de la primera relación sexual y se repite de acuerdo a los resultados. Chequeos cardiovasculares, si empieza con patologías, por ejemplo, ya empieza un examen mucho más importante cardiovascular. Laboratorio para detectar si tiene algún factor de riesgo para diabetes. O sea, a partir de los 40 reconozco que por ahí uno empieza a sumar más estudios. Más minucioso. Igual lo que dijiste está bueno decir, bueno, digo porque queremos prevenir, ¿no? Entonces, si vamos del 20 a 30 años, decir, bueno, no me duele nada, no voy al médico, pero esto que dijiste, decir, pero ¿qué antecedentes hereditarios o de la familia hay dando vuelta? Porque ahí podemos hacer chequeos o controles antes de tiempo. Totalmente. Por ejemplo, a veces situaciones familiares hacen que yo me adelante. Claro. Cuestiones, por ejemplo, bueno, las oncológicas a veces son las más relacionadas a esto. Me adelanto en años a la edad en lo que yo empezaría a hacer los estudios. O si tengo familiares que han tenido eventos cardiovasculares, también uno empieza a estudiar a los hijos o a la persona antes de una edad predeterminada. Bueno, yo quiero contar un caso mío particular que me pasó, que bueno, mi mamá le diagnosticaron de grande la celiaquía. Y bueno, yo iba al ginecólogo, los controles, pero hasta ahí nomás. Y como que nunca yo nunca mencioné en algún médico que mi mamá tenía celiaquía. Claro, empecé con problemas y de golpe me encontré como que era celíaca hace un montón de años, porque tenía síntomas a los 20 años y como que en ese momento uno dice, ay, me duele la panza, por ejemplo, en mi caso particular, y bueno, voy a la guardia, me inyectan algo, pero no voy al médico, como decir, en este caso clínico, que puede llegar a detectar esto. La intención es eso, o sea, es que la consulta no sea la consulta por la emergencia, obviamente, cuando uno puede tener algún síntoma, ya me olvidé, pero que esa consulta posterior ya empiece con un seguimiento ambulatorio, donde uno también, separando y haciendo hincapié en el buen uso de la emergencia. La emergencia para situaciones así es para tratar los síntomas al otro día o el día que pueda la persona, el paciente, por eso consultar tiene que ir. Exactamente. Bueno, eso para tomar un poco de conciencia, por eso digo mi caso. Está bien. Y bueno, vamos a ir con consultas que fueron llegando. Bueno, justo. Tenemos muchas preguntas. Mira, una dice, ¿por qué tantas personas jóvenes con presión alta, estrés o cansancio crónico? La patología cardiovascular, obviamente, creo que esa situación que vos nombrás está haciendo que se den muchos más eventos vasculares. Sí podría o debería separar es que, por ejemplo, para calificar a una persona como hipertenso, hay diferentes métodos, pero se necesitan 2 tomas de presión arterial separadas que den un cierto valor y en ciertas condiciones. Lo que se quiere plantear es que una persona que por una vez haya tenido un valor de presión arterial y que consultó, por ejemplo, por un dolor abdominal a la guardia,
la presión es muy reactiva, entonces yo voy a tener una presión arterial elevada en ese momento por una situación externa, entonces no puedo ser calificado como hipertensión. Con respecto a la pregunta, yo creo que el estrés, bueno, la situación, hay un montón de situaciones que están haciendo eventos vasculares, como le repetía, pero creo que, volviendo a lo importante, es el control periódico y el control de la presión arterial, por ejemplo, en este caso, que sea con los métodos correctos y con toda una preparación que se tiene que hacer para que el valor sea óptimo y confiable. Indicación o pedido de análisis bioquímicos esenciales para pacientes de más de 60 años. Si por ejemplo, nunca se hizo un análisis y tengo más de 60 años, y podría hablar del hemograma, que es cuando uno ve las células principales de la sangre, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. La función renal, nosotros la medimos con 2 sustancias que se llaman urea y creatinina, me da una idea de cómo están funcionando los riñones. Para esa edad, digamos, la glucemia en ayunas, que es para ver si hay diabetes, el perfil de colesterol, perfil cardiometabólico que se llama, que es para ver cómo están el colesterol total, hay un colesterol que se llama HDL y LDL, de los triglicéridos. Para 60 años, por ejemplo, ya empezaría también un chequeo cardiovascular, un electrocardiograma, y también empezaría a ver si hay alguna otra patología, por ejemplo, alguna situación de acuerdo a si tiene algún antecedente tóxico, si tiene tabaquismo, o sea, podría ser alguna valoración pulmonar, va modificando de acuerdo a los antecedentes que pueda tener la persona. Y tengo una última, dice, ¿cuáles son los síntomas que nos obligan a ir a una guardia y cuáles no? Está interesante la pregunta y obviamente la respuesta la voy a plantear, que no puede ser terminante, pero está bien para diferenciar, digamos. Lo primero es que una guardia de emergencia se trabaja en lo que se llama un triage, que es una, entre comillas, selección de pacientes que no es por orden de llegada. Primero, para que se entienda, uno asume que, bueno, que hay un orden de llegada, sino que un orden de prioridad de acuerdo a unas ciertas características que se le evalúan con el paciente. Por ejemplo, se divide lo primero: emergencia, urgencia y, vamos a suponer, un resto de consultas. Emergencia es una situación de riesgo de vida. Lo que uno plantea como una situación de urgencia de un paciente en coma, un paciente que sufrió un accidente de tránsito con muchas lesiones, un politraumatismo, hasta un cuadro agudo de un evento vascular, por ejemplo. Una urgencia podría ser una persona que tiene mucha falta de aire, tiene un dolor intenso precordial, o empieza a tener, que es importantísimo que consulte enseguida, lo que puede ser una debilidad del cuerpo, una dificultad en el habla, porque eso puede ser, decíamos, son los primeros signos de un evento vascular. Bien. Y el resto ya empieza como sería un triage, a veces le llaman colores de rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Verde y azul serían, por ejemplo, si yo tengo un cuadro gripal, viral, o lo último, que es lo que recomendamos, que no se vaya a la emergencia. Por ejemplo, me hice un análisis, perdí el turno hoy y quiero ir a ver que alguien vea el resultado. Claro. No debería ser el motivo de consulta. Perdí mi turno y quiero ir a ver qué me sucede. Cuadros gripales en esta época hay muchísimos y también se intenta manejar, y también es importante, es como estoy hablando de los niveles del hospital, usar mucho, porque está muy bien estructurado, y es los centros de atención primaria a la salud, los CAPS, que son para patologías de primera atención o el control ambulatorio. Entonces esta selección de los pacientes va a esos niveles y la guardia queda para los casos más graves por la demanda que hay. Bien, gracias. Qué bueno que digas eso, porque es como educarnos a todos, a toda la población. Creo que saber eso. Digamos, es importantísimo. Yo creo que es lo que puede cambiar, porque obviamente la demanda cada vez es mayor, es con lo que estamos trabajando, y creo que de salir del hospital y explicar esto nos sirve sinceramente a todos. Sí. Bueno, gracias, Carlos, por acompañarnos en esta noche. Muchísimas gracias. Serás bienvenido en próximos programas. Perfecto. Gracias. Y ustedes se quedan ahí, que enseguida seguimos con más Punto de Vista.